Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión nos toca leer esta semana desde del capítulo 22 de Primera de Crónicas hasta el capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Pero como describí el bosquejo que di sobre Crónicas, que lo puse en 4 partes, en esta ocasión quiero hablar de David, que implica desde la Primera de Crónicas capítulo 10 hasta terminando con Salomón en Segunda de Crónicas capítulo 9. Y en la siguiente lección terminaremos con el libro de Crónicas. Bien, esta parte de Crónicas, empezando desde el capítulo 10, los primeros 9 capítulos están llenos de nombres, como ustedes recordarán. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 29, que es lo que termina el libro de Crónicas, tenemos la vida de David. Tenemos desde la muerte de Saúl, haciendo un bosquejo, tenemos la muerte de Saúl en el capítulo 10, la captura de Jerusalén, como de la conquista de David de los jebuseos en el capítulo 11 y 12, luego cómo se traslada el arca a Jerusalén en el capítulo 13, luego después tenemos el reinado de David, capítulos 14 al 16, el pacto de Dios con David, el capítulo 17, las conquistas, cómo David expande el reino, Dios le da victoria sobre sus enemigos, capítulos 18 al 20. Luego vemos que David trata de censar al pueblo, capítulo 21. Vemos en el capítulo 22 al 26 los preparativos, todos los preparativos que hace David para la construcción del templo. Luego vemos la administración en el capítulo 27 y los capítulos 28 y 29 tenemos los últimos días de la vida de David. Ahora, la segunda parte de lo que conocemos como Primera de Crónicas, del capítulo 10, capítulo 29, cubre, desde lo que mencioné ahorita, desde la muerte de Saúl hasta la muerte de David. Ahora, en el tiempo de Saúl, el pueblo todavía era una confederación de tribus. Cuando, aunque había sido declarado rey, cuando había una guerra, cada tribu salía vestido a su manera, eran con diferentes armas que se hacían en cada lugar, etc. Cada quien salía diferente, era como una confederación de tribus nada más. Pero es con David, o sea, después de la muerte de Saúl, que David unifica al pueblo, que ahora todos empiezan a vestir igual. Es como si el rey toma esta marca de café, ahora todos toman esa misma marca, ¿sí me entiende? Los unifica como pueblo. La gente ve que Dios está con David y le da la victoria y está bendiciendo al pueblo como consecuencia, que todos los pueblos se unen detrás de David y se forma un ejército unido de las 12 tribus. Se unifica la nación. Para ya tiempos de Salomón, el pueblo está unificado. Bien, quiero recordarte que Crónicas fue escrito después del exilio. Quiero enfatizar esto muy bien varias veces. O sea, en el año 586, las 2 tribus del sur, o la tribu Judá y Benjamín, que quedaban, los babilonios vienen, destruyen y se los llevan exiliados. Ahora, Jeremías, el profeta Jeremías había dicho que después de 70 años iban a regresar. Ya han regresado con Zorobabel, con Esdras, y ahora es Esdras, después de 70 años de haber estado exiliado, que está contando la historia y empieza desde el principio. Ahora recuerda, el cronista está dando la historia desde la perspectiva de Dios, nos da una editorial, nos está diciendo qué es lo importante. ¿Qué es lo importante de todo esto? Por ejemplo, en Samuel, vemos que cuando leemos el libro de Samuel sobre la muerte de Saúl, dice que Saúl muere a manos de los filisteos. Pero el cronista no hace esto. El cronista dice que Dios se encargó de removerlo. Ahí en el capítulo 10, versos 13 y 14, dice lo siguiente: y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Nos está dando a forma de perspectiva de Dios fue el que lo quitó de ahí. Y ahí en su lugar puso a David, porque Saúl no consultó a Dios. Y David sí era un hombre que iba en busca del corazón de Dios. En otras palabras, nos está dando la perspectiva del poder que está detrás de la persona.
En los capítulos, en Samuel, vemos 2 capítulos enteros sobre el pecado de David con Betsabé y cómo Natán viene y lo confronta. Pero aquí en Crónicas no se nos menciona nada de ese pecado. Ahora, mis hermanos, ¿por qué? Porque para este entonces, o sea, después de que el pueblo ha caído, después de que el pueblo ha sido exiliado a Babilonia, después de que han pasado 70 años, después de que han regresado, después de que el templo está en ruinas, de que las murallas están en ruinas, después de que la gente, aunque ha regresado, siguen cometiendo pecado. Para este entonces, David ya ha sido perdonado. En otras palabras, en medio de la historia está el pecado de David, pero viéndolo hacia atrás, como lo está viendo Esdras, David era nuestro rey. Y todo lo que hizo mal, que Dios le ha perdonado, olvídalo. O sea, Dios ya lo perdonó, hazlo a un lado. Ahora, si piensas que Esdras está pintando a David demasiado bien, no es así. No es así. Cuando hay un evento que afecta el curso de la historia, él lo menciona. Por ejemplo, David quiere construirle un templo, quiere construirle una casa al Señor. Él tiene su palacio, él quiere construirle una casa a Dios, y Dios le dice, no, yo te voy a construir una casa a ti, o sea, una descendencia. Hace un pacto con él, pero le dice, no, tú no lo vas a construir, porque tus manos están llenas de sangre, pero tu hijo Salomón sí lo va a poder hacer. Entonces, es bien claro en cuanto a esto. No es que lo está pintando nada más en buena luz. Ahora, desde el capítulo 11 de Primera de Crónicas hasta el capítulo 20, todo lo que tiene que ver con la conquista de Jerusalén, esa ciudad donde Dios va a poner su nombre, todo lo que tiene que ver con el traslado del arca hacia Jerusalén, donde ahora Jerusalén es el centro del político y es el centro de adoración, y todo lo que tiene que ver con la promesa que Dios le hace a David, haciendo un pacto con él. Esto es de mucha importancia para Esdras, pero otra vez no lo pinta nada más así. En el capítulo 21, vemos en el versículo 1 lo siguiente. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En otras palabras, David empieza a contar cuánta gente tiene y ver su poderío. Ahora, cuando Samuel cuenta esta historia, Samuel lo cuenta la historia desde el punto de vista de cómo sufrió la gente, pero el cronista lo cuenta haciéndonos ver que Satanás estaba detrás de esto. En otras palabras, no es que David lo está pintando muy bonito, no. Si andas de amigo con Satanás, esto te deja ver bien claro que no anda bien David. De hecho, en los versículos 7 y 8 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Primera Crónicas, capítulo 21, verso 8. Entonces, aquí tenemos, mis hermanos, que después en el capítulo 22 al 25, David entiende que él no va a poder construir el templo, pero él hace todos los preparativos. Sí, es el templo que construyó Salomón, pero pasó 12 años en la construcción de su propio palacio y 7 años en la construcción del templo. Pero aunque todo los preparativos, las cosas, los materiales, la organización de los que van a hacer qué cosa y todo esto, David es el que quiere darle la gloria y la alabanza a Dios. Ahora, ¿por qué tantos capítulos enfocados sobre la reconstrucción del templo? Esdras está más enfocado en el templo, mis hermanos. Cuando está recontando la historia, a él le preocupa más el templo. Esto, para Esdras, ahora que regresamos del exilio y vamos a reconstruir nuestra nación otra vez, lo que nos va a unir como pueblo otra vez es el templo, es nuestro Dios, el que hizo la promesa de que nos iba a regresar. Tenemos que unirnos alrededor de Dios. Eso es lo que nos va a unir, esto es lo que nos va a unir como nación. ¿Por qué? Porque no hay rey. Esdras no está ahí para edificar un reino. No, él está ahí para operar un templo. Un templo bajo sacerdotes que, al igual que toda la nación, están como vasallos de un rey pagano. Todavía no son independientes, eventualmente lo van a hacer, pero todavía no.
De hecho, si yo te lo explico así, en primera y segunda de Crónicas, Esdras toma al ser humano, al hombre, de la nada en Adán, y luego lo lleva hasta la gloria, al terminar el libro con David. Luego, en segunda de Crónicas, de allá arriba con Salomón en gloria, y termina otra vez en la nada, exiliado y llevado cautivo. Cae a lo más bajo. Entonces empieza con mucha esperanza, hay momentos de gloria y termina en una caída. Mire lo que dice, quiero terminar porque en el capítulo 29 hay unas palabras de David que son maravillosas. Estas son las cosas que quiere Esdras que recordemos. En el capítulo 29 de Primera de Crónicas dice el versículo 10. Estas son palabras de David. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, oh Dios, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¡Qué maravilloso! Él se da cuenta. Toda esta gloria, toda esta conquista, cuando David está ya en sus últimos días, y a todo lo que ha logrado, él dice, es por Dios. Yo soy lo que soy, tengo lo que tengo, he podido hacer lo que he podido hacer, todo es por Dios. Pero más adelante, mire lo que dice el verso 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que nos trates así, Dios? Mire el verso 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. David quiere que todo su pueblo encamine su corazón hacia Dios. Y asimismo da a mi hijo Salomón, dice el verso 19, corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Este es un rey que está consagrado a Dios, entregado a Dios, tiene su corazón hacia Dios, pide que su hijo siga en esos mismos caminos, y el pueblo está adorando a Dios, y David anima esa adoración a Dios. Pero está diciendo en esta oración, todo lo que somos y lo que podemos es por Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya coronado y nos haya dado tanta gloria así? Ahora, mis hermanos, sí, Dios le dio sabiduría a Salomón. Empezamos en Segunda de Crónicas. Sí, Dios llena el templo con su gloria cuando dedican el templo. Pero sí, ellos se alejaron de Dios y sí, terminan en la ruina. Si Dios merece la gloria, sí, Dios merece la gloria por todo lo bueno que nos pasa. Y Esdras, que está escribiendo Crónicas, o recopila todo esto, captura estas palabras de David. ¿Se acuerda lo primero que leí en la lección pasada de Esdras, capítulo 9? Señor, ¿quiénes somos? Nos has dado tanta bendición y nosotros seguimos pecando contra ti, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que nos bendigas tanto así? Porque la gente se ha olvidado. Ahora, en Segunda de Crónicas, en los capítulos del 1 al 9, tenemos el personaje principal, es Salomón, y esto lo podemos dividir en 4 partes. En el capítulo 1 tenemos la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón. Más que nada la historia de cómo fue que él recibió sabiduría de parte de Dios. Cómo fue que pidió y recibió esa sabiduría. Y luego la segunda parte habla del templo. La construcción del templo. Cómo se llevó a cabo toda esta construcción desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7. Luego tenemos la administración ahí en el templo. Capítulo 8, y luego la sabiduría y el esplendor de la gloria que alcanzó Salomón en el capítulo 9. Pero al igual que con David,
el cronista cuenta la historia de Salomón desde otra perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Salomón empieza con mucha sabiduría. Si estudiamos la vida de Salomón usando Samuel y Reyes y Crónicas, tenemos que ver bien claro que era un hombre que empezó con sabiduría y terminó como una cosa llena de lujuria. ¿Ok? Pero así no lo cuenta el cronista, porque de él viene la descendencia de donde viene Jesús. Y lo explica de una manera diferente. Él enfatiza la construcción del templo. Otra vez, esto es lo que nos va a unir como nación, lo que es importante. Ahora, yo quiero terminar diciéndote esto. ¿Por qué lo cuenta? Recuerda, el cronista es un editor. Cuenta lo que es importante. Han pasado 70 años en el exilio, el pueblo ha regresado. Y tenemos que aprender que Dios no se ha olvidado de nosotros, que la historia continúa. Recuerda, desde la creación hasta la cautividad. Ahí empezamos en el capítulo 1 de 1 Crónicas, desde la creación, y va a terminar hasta la cautividad y nos prepara para la venida de Cristo. Ahora, si uno de ustedes me pidiera a mí una referencia, hermano, ¿puede dar una referencia para mí? Claro que sí, yo voy a escribir, pero yo voy a escribir cosas buenas de ti. Quizás conozcan cosas que no son muy buenas de ti, pero yo no tengo ninguna obligación de decirle esas cosas malas a alguien más. Yo voy a decir cosas buenas de ti en esa referencia que me pides. ¿Por qué? Yo espero que la gente cuando te vea trabajar, ellos van a saber tus errores también. Pero yo voy a decir cosas buenas de ti. Porque la esperanza es que tú también veas tus errores y cambies y seas mejor cada vez. Pero yo voy a dar buenas referencias tuyas. Eso es lo que está haciendo el cronista con la historia de David y con la historia de Salomón. Porque emite, no incluye ciertas cosas, pero porque sí incluye ciertas cosas con el fin de que el pueblo que ha regresado busque a Dios, se torne a Dios. Que si sufrimos exiliados fue por culpa nuestra y de nuestro pecado. Y eso es lo que quiero que terminemos viendo. Porque si hay algo central en esta historia, yo creo que el pasaje de Segunda de Crónicas que más se conoce o que más se cita es el capítulo 7 del versículo 14. Pero yo quiero que entendamos el contexto de lo que está diciendo y quiero terminar con esto. Porque mire, dice el versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Había pasado 12 años en su palacio. Ahí puede leer todos los leones que tenía, todo lo que había construido. Bellísimo. Y luego pasó 7 años. Ya han pasado como 20 años de construcción. El lugar más bello para cualquier contratista de estar haciendo cosas es en Jerusalén. Pero terminó. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Verso 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, este es Dios haciéndolo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o sea que no tengan cosechas, y si enviare pestilencia a mi pueblo, alguna enfermedad de cualquier tipo, y luego el verso que todos conocemos, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lo voy a hacer, voy a escucharlos, voy a sanar. Porque cuando Salomón consagró el templo, se llenó de la gloria de Dios. O sea, Dios escuchó la oración de Salomón, que reconoce: Señor, los cielos y los más altos cielos son como el estrado de tus pies. No vamos a creer que tú vas a caber en este lugar, porque tuyo es todo, Señor, ni siquiera te encapsula. Pero sí queremos que de aquí cuando venga la gente reciba. Dice, bueno, escuché esa oración. Cuando la gente esté pasando por cualquier situación y viene aquí, yo voy a escuchar su oración y voy a sanar su tierra, etc. Pero fíjese lo que sigue diciendo el verso 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto
a todo al que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Quiero que entiendan qué va a pasar. Si se olvidan de Dios, eso es lo que va a pasar. Esto es lo que explica el resto de Crónicas. Lo que pasó como consecuencia. Ellos se olvidaron de Jehová, adoraron otros dioses, y vino una nación enemiga y los destruyó y los llevó cautivos. Entonces, Esdras, ahora que han regresado del cautiverio, dice: no cometamos los mismos errores. Esto es muy importante, mi hermano, muy importante. Así que yo te animo, sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.